Buenas noches, hermanos, y bendiciones a todos. Feliz de estar con ustedes nuevamente, empezando este nuevo año juntos, solo por la misericordia de Dios. Hoy día 22 de enero del 2024, estamos juntos con gran expectativa, de hecho, y atentos a lo que Dios nos va a enseñar, lo que Él tiene para nosotros en este libro de Josué, que en realidad ya hemos comenzado desde la clase pasada con la introducción a este libro, donde nos ha sido bien explicado y recordado quién era Josué, lo que significaba su nombre y mucho más. Pero es importante volver a recordar unos puntos como lo que ya nos ha sido explicado, qué significa su nombre. Josué. Josué en griego es Jesús. Josué fue un tipo de Cristo que condujo al pueblo de Dios a la tierra prometida y a esa victoria sobre sus enemigos. Pero recordemos también algo importante que es mencionado sobre Josué en el libro que acabamos de terminar no hace mucho, de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 9. Este último libro estudiado nos dejó justamente esta palabra en el último capítulo, y nos recuerda algo muy importante sobre él. Y dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es importante recordar esto, porque podemos pensar que Josué fue observado y definitivamente agradó al Señor. Agradó su corazón, donde, como hemos leído, Dios llena de su espíritu la vida de Josué, la llena con su sabiduría. ¿Cómo? Como hemos leído a través de las manos de Moisés, ese gran líder. Pero todo esto previamente, antes de entrar a esta etapa de estos preparativos que Dios tenía para Josué, para esa conquista a la tierra prometida que vamos a estudiar hoy, por supuesto, sin restar ni olvidar esa vida y ese legado único de Moisés, que bien hemos estudiado y lo conocemos también. Podemos ver cómo Josué perseveró en esa relación con Dios. Josué no era perfecto, y a pesar de sus fallas y debilidades como las nuestras, fue lleno del mismo Espíritu Santo de sabiduría. Y vemos que lo importante que es también para nosotros hoy en día ser llenos también de ese mismo espíritu. Pero también tenemos que recordar, hermanos, que hay requisitos, condiciones, esfuerzos, como lo hubo en Josué, perseverancia para esa llenura del Espíritu Santo. Vivir llenándonos, por ejemplo, siempre hemos escuchado de la palabra de Dios. Es importante para mantener esa relación con el Señor, pero no olvidemos que fue Dios el protagonista principal. Dios iba formando a un Josué humilde, valiente, a un próximo líder, sucesor de Moisés, obediente, donde su fe también era fortalecida. Y podemos imaginárnoslo atento, en dificultades, pero perseverando. Hechos que definitivamente, como hemos dicho, agradaron al Señor. Después de este corto recordatorio, hermanos, ahora sí vamos a empezar con este primer capítulo del libro de Josué. Y les recomiendo tomar nota, porque el Señor nos quiere hablar. Él quiere darnos un mensaje personal para cada uno de nosotras. Y recordemos que tenemos una memoria muy frágil, ¿verdad? Así que esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, esta noche te queremos pedir que podamos profundizar más estos estudios en este año, que tengamos esa meta, Señor, de poder conocerte más, poder crecer así en todo conocimiento de tu palabra para tu gloria, y que pongas ese anhelo de buscarte cada día más, Señor. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén. En este primer capítulo del libro de Josué, vamos a ver que en algunas Biblias, como la que tengo, tiene como título Preparativos para la conquista.
y que era lógico la conquista a la tierra prometida. Y aquí veremos cómo Dios comisiona el trabajo de Josué, lo prepara, lo capacita. Y encontraremos en este primer capítulo 3 puntos importantes. Primero, el mandato y condiciones que Dios le da a Josué. Segundo punto es una guía de acciones de Josué para que les dé al pueblo, para que ellos lo pongan en marcha. Y tercero, la respuesta del pueblo a Josué. Empezaremos con ese llamado, esas órdenes de Dios a Josué. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios le manda de primera, ¿no? Y claramente a Josué: levántate y pasa este Jordán. Y el mandato de Josué, como vemos, era ante la muerte, ¿no? Lo deja claro, ante la muerte de Moisés. Y tenía que levantarse como ese sucesor a liderar a todo el pueblo. Vemos también algo muy importante que resalta, ¿no? Porque le dice a Josué, Dios le dice que después de la muerte de su siervo, describe a Moisés de esa manera, lo deja claro, su siervo. Y vemos el grado de relación que tenía Moisés con el Señor. El Señor lo consideraba su siervo. Y no creo que sea porque Josué no lo sabía, ¿no? Sino que tal vez, me imagino, le puso la valla bien alta a Josué, recordándole de esa manera el ejemplo que tenía, que tuvo siempre en ese caminar al lado de Moisés. Y así seguidamente Dios manda a Josué a que se levante, como hemos leído, a que se ponga al frente, a que tome ese lugar como ese nuevo líder del pueblo de Dios. Y es directo porque le dice, ¿no? Como hemos visto. No le dice vas a hacer tal, no, le da un mandato, le dice levántate, Josué. Era un mandato. A que Josué se ponga en acción inmediatamente. Y podemos pensar que él era tal vez Josué un hombre fuerte y por eso lo podía hacer. Pero recordemos, hermanos, primeramente que no era de sus fuerzas. Josué, como hemos visto previamente, tuvo que ser lleno de ese espíritu que hemos leído en Deuteronomio 34:9. Solamente con las fuerzas y el poder de Dios se puede lograr mucho, sabemos. Y lo mismo fue para Josué. También podemos pensar que alguna vez, hermanos, el Señor puede llamarnos de la misma manera. Si es que ya no lo ha hecho tal vez en tu vida y nos ha dicho levántate, que nos pongamos al frente de determinada situación que estemos pasando, a ponernos de parte de Dios y pelear esa buena batalla como el Señor quiere. José no podía hacerlo de otra manera sin el Señor. El Señor lo fortaleció de la misma manera como lo hace con nosotros, como quiere hacerlo cada día más. Así, de esa manera, vamos a poder ser llenas del Espíritu del Señor para poder librar, para poder estar en pie en cada batalla, sabiendo que es Dios mismo el que nos guía, sabiendo que es Dios el que nos levanta, el que nos da las fuerzas necesarias. Pero no olvidemos que hay un requisito y es estar cerca al Señor, obedeciéndole, atentas como esas siervas fieles, que pase lo que pase, estaremos ahí buscando al Señor. Pero también leímos algo precioso en el versículo 3, y es que Dios nos recuerda que Él ya les había entregado esa tierra prometida, porque Él ya lo había prometido. Era una promesa suya, no era algo como de lo que va a pasar si pasa esto o lo hacen así, no, era una promesa del Señor
Eso ya era una victoria ganada del Señor para ellos. Solo tenían que tomarla en posesión. Y así, recordemos que también el Señor tiene una victoria ganada, y más de una, eterna, para nosotros, sus hijos. Él ya lo hizo, eso es su promesa. Él ya nos dio la posesión de esa tierra prometida allá en los cielos, hermanos. Y esa victoria la ganó, ya está lista. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Solo nos toca a nosotros cruzar ese Jordán día a día, camino al final de esa salvación tan grande, como dice en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, esa salvación que nos espera y que hoy nos dice por eso que caminemos en pos de ella. Levántate. Dios espera de nosotros también ese esfuerzo, esa opción, esa definición día a día para poder ser llenados. Recordemos que es un caminar hasta el final. Josué tenía que continuar. Él no podía decir ya la hice, es suficiente, ya estoy, suficiente, salvo, ya. No, él tenía que avanzar y ahora venía ese llamado que le hace el Señor, aún más grande. Al igual que nosotros, no podemos decir, ya le hicimos, ya hago todo y suficiente, ya solamente tengo que esperar que el Señor venga y punto, lo seguro, ya estoy preparada. No, hermanos, la salvación es un regalo de Dios, sí, por gracia, pero también tenemos que alcanzar esa salvación final y no quedarnos en el medio del camino, perecer en el desierto, como el pueblo de Dios que pereció en pleno desierto. Tenemos que continuar y llegar al final de esa posesión, de esa salvación. No olvidemos, hermanos, que la salvación sí se puede perder. Si no perseveramos, obedecemos a la manera de Dios, no porque lo diga yo, no, es porque nos lo recuerda el Señor en varias partes y como en Filipenses que vamos a leer, Filipenses 2:12. Él nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, decía Pablo, ¿no? Al pueblo le decía, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué le decía? La palabra, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y también leí una explicación de una Biblia de estudio sobre este versículo, se la voy a compartir, que dice bien claro que los creyentes salvos por gracia debemos ocuparnos. Le estoy compartiendo lo que dice exacto, ¿no? Deben ocuparse en su salvación hasta el final, mediante el poder del Espíritu Santo. Y también lo dice cómo hacerlo, y es resistiendo al pecado. Y también nos dice que tenemos que seguir esos deseos del Espíritu Santo que vive en nosotros y que eso comprende un esfuerzo constante porque esto enfoca en la importancia de la santificación. Así que siempre tenemos que acercarnos cada vez más a Cristo para poder recibir el poder tener la voluntad de Dios y actuar de acuerdo con los propósitos de Dios, para que así Dios pueda llevar esa salvación a buen término en el cielo. Por eso nos dice, hermanos, les he leído lo que dice, ¿no? Pero por eso nos recuerda ocuparnos con temor y temblor. Esto habla de la importancia para Dios, que significa ocuparnos de esa salvación. Y si dejan de hacer lo que termina diciendo esta explicación bíblica, perderemos la salvación recibida. Entonces vemos que no es poca cosa, que no podemos olvidarnos de esta palabra. Ahora continuando con los versículos del 4 al 9, capítulo de Josué, vamos a leerlo, del 4 al 9. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Y aquí empezamos viendo, hermanos, cómo Dios detalla la magnitud de esa gran herencia, de esa tierra prometida. Naturalmente, era un territorio hermoso, extenso, grande, y que nos recuerda por sobre lo natural, que es importante, ¿no? Algo más importante, que es esa gran bendición, esa herencia espiritual que Dios nos ha dado. Y que Dios siempre, recordemos, nos va a dar más de lo que nos imaginamos muchas veces. Dios nos sorprende con cosas grandes, con resultados grandes a nuestras peticiones muchas veces, si tan solo le pedimos y le obedecemos. Él nos quiere bendecir desde ahora, en esta tierra, desde ahora, más que las cosas materiales que son una añadidura. Claro, Él quiere darnos esa vida en abundancia, esa vida con paz, por encima de cualquier problema que estemos pasando. Y sabemos que eso ya, hermanos, es una gran bendición. Y como si fuera poco, en el versículo 5 que hemos leído, le recordaba a Josué y hoy a nosotros que nadie nos podrá hacer frente. Así le decía a Josué, nadie te podrá hacer frente. Que él avance, que camine conforme al propósito de Dios. Igual, es para nosotros, nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Como Él estuvo con Moisés, estará contigo y conmigo, hermanos. No nos dejará ni nos desamparará. Somos sus hijos. Y nos dice, como estuvo con Moisés, poniéndonos, imagínense, igual, en ese mismo nivel de amor. Y nos dice que estará siempre, no nos va a desamparar. En cada prueba, en cada tristeza, Él mandará su oportuno socorro. Muchos lo hemos pasado y si no, vamos a pasarlos, hermanos, porque Dios es fiel, Él no miente. ¿Acaso hay algo mejor en esta vida que una promesa así? Sabemos que no. ¿O hay algún amor más grande? Una persona, un ser, una amistad que nos pueda asegurar semejante cuidado, darnos esa seguridad. Imposible, ¿verdad? Solo con Cristo, hermanos. Solo a través de Cristo. Y seguidamente también leímos esas condiciones que Dios requería de Josué, ¿no? Para esa conquista. Y hoy nos dice a nosotros también. Y le repitió 3 veces desde el versículo 6 al 9. Esa palabra a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite porque seguro era necesario. Sí, vemos como hemos leído que si él se esforzaba y era valiente, se iba a cumplir el propósito de Dios que le estaba dando a Josué. Hemos leído que tenía que repartir al pueblo por heredar la tierra, el cual Dios juró a sus padres que les daría. Y cuando lo vuelve a repetir por segunda vez, esta palabra de esfuérzate y sé valiente, también tenía un propósito, y era que solamente si se esforzaba y era valiente, iba a poder cuidar de hacer conforme a la ley que Moisés mandó, y así no se apartaría, y así serían también prosperados, como hemos leído, en todas las cosas que emprendieran, si no se olvidaban de este libro de la ley. Si no nos olvidamos, hermanos, de la palabra de Dios,
¿sí? Nos esforzamos. Ese esfuerzo, esa valentía, sabemos que solamente vienen de Dios, ¿verdad? De la misma manera, si damos ese paso que el Señor nos pide, vamos a poder obtener las mismas bendiciones. Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios de Moisés, de Josué y de muchos otros, como está en la palabra. Son las mismas bendiciones para nosotros hoy. Y también les recuerda, les dice y nos dice que no olvidemos que esa palabra, sino que de día y de noche meditemos en ella, porque así, solamente así, vamos a poder guardar y hacer todo lo que Dios nos manda. Como a ellos les dijo, de la misma manera va a poder ser prosperado nuestro camino y todo nos saldrá bien. Quizás nuestras circunstancias no cambien, sí, pero vamos a ser cambiados nosotros, que es el principal objetivo del Señor, y que en su soberanía, si desea cambiar alguna circunstancia, lo hará, pero si no, igual todo va a ser para bien, como dice su palabra, para los que aman al Señor. Y la tercera vez que le dice que se esfuerce, mira, que le dice que te mando, que te esfuerces y seas valiente, le dice algo más: no temas ni desmayes. Dios recordándonos, hermanos, nuestra condición humana, porque por sobre todo, con todas nuestras debilidades, Él nos dice, porque yo, tu Dios, estaré contigo en ese camino, en ese propósito trazado por Dios. También recordándole a Josué de la necesidad de esa dependencia que tenemos que tener del Señor para poder crecer espiritualmente, solo con las fuerzas del Señor y a través de Él. Recordemos, no es posible de ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque lo dice así su palabra, por ejemplo, en Juan 15:5, nos dice, yo soy la vid. Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Precioso, ¿verdad? Recordar esa dependencia que tenemos que tener del Señor. No podemos ser prosperados, no nos puede salir nada bien, hermanos, apartados de Él. Entonces, después de ver estos primeros versículos que hemos leído del 1 al 9, total, vamos a ver el punto 2 de este capítulo, que es donde Josué les da las indicaciones a los oficiales del pueblo, en los versículos del 10 y 11. Vamos a ver primero esos dos versículos. Leamos. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Aquí podemos ver a un Josué más fortalecido, determinado, a tomar acción, liderando esta conquista. Josué ahora tenía que levantarse, ponerse en acción y guiar a los oficiales del pueblo. Y aquí, hermanos, así es como lo hace. Podemos ver cómo Dios en su tiempo, si seguimos la guía como lo hizo Josué, entonces vamos a poder ser preparados, equipados. El Señor nos va a dar la estrategia, discernimiento, sabiduría, para poder también ser usados efectivamente, dar en el blanco, poder conquistar nuestras batallas, esas batallas naturales, espirituales, que es lo más importante, pero equipados, sabemos, con esa armadura de Dios, a la manera de Dios, como Él nos ha dejado escrito. Ahora veremos cómo le da también indicaciones y recordatorios a las tribus del pueblo. Vamos a leer los versículos del 12 al 15, que dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado al este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos
y le ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces vemos que Josué empieza hablando desde ese versículo 12, ¿no?, a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Y recordemos que estas tribus decidieron asentarse en el este del río Jordán, tierra que Israel ya había conquistado. Habían prometido cruzar y ayudar al resto de la nación a tomar la tierra del oeste del río Jordán. Esto, hermanos, recordémoslo, lo hemos estudiado en Números, el capítulo 32. Ahí es esta historia, ¿no? Pero también vemos en los siguientes versículos leídos cómo Josué mantiene y hace recordar las ordenanzas que dejó el Señor a través de Moisés. Él no cambia la historia, él no hace a su manera, ni va a esta conquista con su propia prudencia, como se dice. No, nos enseña eso, hermanos. Nos enseña, igual que él, a tener esa humildad, esa fidelidad que debemos mantener siempre en nuestro caminar. Aún si el Señor nos ha puesto para liderar o llevar a cabo una obra, ¿no?, para Él, por supuesto. Cualquiera que sea el caso, no olvidarnos primeramente que esa guía que ya nos ha dejado y está bien establecida en su palabra, no podemos cambiarla por ningún motivo, ni llevarla a cabo para nuestros propios intereses, ¿no? Y de esa manera ser infieles, sino cumplirla tal como el Señor espera de todos nosotros, todo a la luz de la palabra de Dios. También vemos cómo se tenía que respetar, el ayudar, como hemos leído, a los demás. Esa fue la condición establecida en el libro de Números que hemos estudiado. Solo así podían esas tribus poseer ese lado de la tierra, en la misma condición que es lo mismo que el Señor espera de nosotros. No pensar solo en nuestros deseos egoístas, ¿no? Todo para nosotros, qué ventaja podemos sacar. Pues no, solamente a la manera como el Señor nos dice, vamos a poder saber que nos va a ir bien. Y así se los dijo a ellos. Y también de la misma manera nos podrá ir bien a nosotros también, ¿no? Y estos tres últimos versículos que vamos a leer del 16 al 18, vamos a poder entender también algo no menos importante, que fue la respuesta que le dio el pueblo a Josué ante todo este mandato, todos esos pasos que Josué les decía que tenían que seguir. Vamos a leer del 16 al 18. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, hermanos, vemos que el pueblo responde con obediencia. Y les dice claramente a Josué, que ellos harán todas las cosas que se les manda. Y no solamente eso, sino que le dicen que algo muy interesante, ¿no?, y precioso, ellos iban a respetar eso. Y es porque de alguna manera veían ese liderazgo en Josué, sin duda alguna, de la mano de Dios. Ellos le estaban dando esa tranquilidad a Josué, que venía de Dios mismo, cuando le dice que así como le habían obedecido a Moisés, lo harán con él también. Ellos podían saber que Dios, el pueblo podía darse cuenta que Dios estaba con Josué, así como estuvo con Moisés, porque le dicen a Josué algo bello, que es que obedecerían, pero que
Solamente lo único que querían es que Dios esté siempre con Josué como estuvo con Moisés. Ese era el deseo del pueblo. Ellos reconocían y sabían que solamente con el Señor podía haber una victoria, que no podían hacer nada separados. Era su confianza en esos momentos y también dándole, como hemos dicho, la tranquilidad y respaldando a Josué. Y es más, le dijeron que si alguien entraba en rebeldía, pues que moriría. Y precioso ver esto, hermanos, porque nos enseña cómo podemos estar en un mismo espíritu entre hermanos, como cuerpo de Cristo. Cómo Dios nos va a respaldar en esa obediencia, en esa determinación de seguirlo, de hacer lo correcto, de agradar a Dios. Pues sabemos que entonces el Espíritu Santo que nos ha sido dado nos va a ayudar, nos va a respaldar. También nos va a llevar a esas victorias, esas conquistas, en cada batalla, en cada prueba. Si actuamos como quiere Dios, según su voluntad. Y como si fuera poco, termina este versículo, el pueblo mismo diciéndole a Josué, confirmándole ese pedido, ese mandato que Dios ya le había hecho antes a Josué. El pueblo le confirma diciéndole, sí, Josué, te obedeceremos, ¿no? Pero solamente le dicen que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más confirmación para Josué? Que todo eso era preparado por el Señor. Y así hoy el Señor, hermanos, nos quiere reconfirmar esa palabra que también es para nosotros. Que este año 2024 lo podamos poner por obra. Él nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y pienso que una de las tantas enseñanzas de este capítulo, en este libro de Josué, hermanos, es que él obedeció las órdenes de Dios. Fue un gran ejemplo para todo el pueblo que ahora también le obedecería a él. Pero no olvidemos, hermanos, nuevamente que el verdadero protagonista es el Señor mismo, es Jesús mismo, que como el mejor ejemplo de obediencia, de fidelidad, de perseverancia, de sacrificio, de amor, de mucho más, puede transformar tu vida, mi vida, llevarnos de victoria en victoria, a través de muchas tribulaciones. Sí, ¿a dónde? A esa tierra prometida, a ese Canaán espiritual que nos espera. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Y cómo? Solo a través de Jesús mismo, solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que este sea nuestro deseo, hermanos, siempre pedirle al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, heme aquí, úsame. Que Dios los bendiga, hermanos. Entra Jesús, toma
hagamos tu voluntad.